A esta hora saludamos a Carmen Corral, veedora del informe del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Buenos días, Carmen, bienvenida a nuestro programa. Buenos días, Janet, gracias por la invitación. Bueno, también en esto han pasado cosas increíbles, ¿no? Pensar que la Contraloría ha abierto la posibilidad de que haya una comisión de veedores de lo que ocurre en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con la idea de contribuir con ideas para poder rescatar a la institución y devolverle el rumbo. ¿Cómo ve usted este proceso? Sí, así es, Janet, coincido con esa apreciación tuya, porque efectivamente esta iniciativa de la Contraloría es excelente, es una demostración de querer hacer las cosas bien, porque el tema de la seguridad social es un tema muy especializado y complejo. No es el tema de auditar una compañía o un banco, requiere una especialización, y entonces yo veo con muy buenos ojos la iniciativa del Contralor de haber conformado esta comisión de veedores, en el sentido de que los veedores estamos llamados a orientar, a guiar el trabajo de la Contraloría. El Contralor siempre señaló que obviamente el trabajo que se va a realizar in situ es responsabilidad de la Contraloría, pero los veedores vamos a ser orientadores. ¿En qué considera usted que hay que ponerle principal atención? ¿Por dónde debe empezar este análisis y esta reparación para, como dije hace un momento, devolverle el rumbo al instituto? Bueno, la Contraloría tiene una planificación realizada, ¿no es cierto? Son 27 exámenes especiales, 1 en estudios actuariales, 21 exámenes son en infraestructura hospitalaria, equipos y medicamentos, administradoras de fondos, que quiere decir las prestaciones, es decir, invalidez, vejez y muerte, cesantía, desempleo, salud, seguro social campesino. Hemos sugerido también al Contralor que integre riesgos del trabajo, que no estaba previsto, y una última en talento humano. Entonces la Contraloría ya tiene una planificación, y lo que nosotros vamos a hacer es justamente poder retroalimentar todo lo que las inquietudes de los auditores de la Contraloría, que nos vayan presentando cada 15 días. Se quedó originalmente que así sea, que sea cada 15 días en un inicio, y si es que ya los resultados van saliendo y ameritan, podrían ser inclusive las reuniones semanales. ¿Los exámenes que va a hacer la Contraloría son suficientes o queda faltando algo? Queda faltando mucho. A pesar de que es una auditoría muy ambiciosa, que quiere comprender mucho, todavía queda muchas cosas que deberían ser revisadas. Por ejemplo, el tema del BIES. El tema de las inversiones, eso debe ser revisado a profundidad. Lo comentamos con el Contralor, muchos de los veedores, y quedamos en que de alguna manera tangencialmente sí se podría topar este tema al revisar, por ejemplo, las prestaciones, porque en la entrega de prestaciones el financiamiento viene de las inversiones del BIES. Entonces tangencialmente por ahí guiaríamos para que también se tope ese tema que es tan importante. Y en realidad señalar que la Superintendencia de Bancos ha dejado mucho que desear en su papel, porque la Superintendencia de Bancos debió hacer esto en su momento, con sus funciones, con su personal, y nunca lo hizo. Más bien todo lo contrario, permitió que se elimine el 40%, que se dé la resolución 501, que es la que ilegalmente pasa los fondos de pensiones para salud, permitió el borre de la deuda. Es decir, la Contraloría, felicito a la Contraloría, porque si no hubiera sido por esta institución, la deuda, por ejemplo, estaría borrada. Esta posibilidad de hacer estos exámenes y esta veeduría, yo lo veo que lo primero que nos va a permitir es ver realmente, hacerle una cirugía al instituto y ver realmente lo que hay por dentro. De sus análisis y por ejemplo, de la apertura de los últimos exámenes que se hizo, o de las auditorías que se había hecho en el instituto, ¿cómo ve usted el trabajo? Porque ya el gobierno desde el próximo año tiene que empezar a pagar el 40%, pero no sé por qué siento que todo, una vez se destape todo, va a ser insuficiente. A ver, sí, esperamos que efectivamente este trabajo pueda destapar, como usted dice, y transparentar al país la real situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en los distintos ámbitos. Esto, si es que se hace un buen trabajo, que esa es la idea, ¿no? Y justamente por eso está también la Comisión de Veedores, va a dar los elementos de juicio para ver la real situación, porque también está la auditoría actuarial, que se transparentaron los últimos estudios actuariales, pero efectivamente estaban ya desactualizados y no nos sirven. El doctor Rodas ha dicho que van a hacer los nuevos estudios actuariales, etcétera, pero todo está a destiempo. Entonces todas esas cosas van a ser transparentadas en el informe y pueden servir
como elementos de juicio para hacer un análisis profundo de la seguridad social y hacer una reforma integral, que es lo que se necesita. No obstante, todavía está en deuda las decisiones inmediatas y urgentes que hemos venido diciendo aquí en este programa muchas veces que eran necesarias y sin embargo no se han tomado. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la resolución 501 desangra al fondo de pensiones. La resolución 501 ha ocasionado que el fondo de pensiones de las reservas se disminuya en aproximadamente 1.600 millones de dólares anuales, dejando al fondo de pensiones totalmente mermado y disminuido. O sea, eso es realmente terrible. Y por otro lado, el financiamiento del fondo de salud que está quebrado, porque el incremento de los hijos de los afiliados de 6 a 18 años sin financiamiento quebró al fondo de salud. Entonces hay que buscar la fuente de financiamiento de esa porción de beneficiarios para poder derogar la 501, que era una de las medidas urgentes que había que tomar. Sin embargo, no ha sido tomada en el Consejo Directivo. Y yo le escuché decir al doctor Rodas que van a tomar decisiones después de que cuenten con los estudios doctorales. Si bien es cierto que muchas decisiones sí se tienen que basar en eso, pero otras no, se podían tomar tranquilamente y urgentemente para salvar y estabilizar a los dos fondos principalmente. De los resultados de estos exámenes, ¿qué conclusiones se podrían esperar o qué conclusiones podrían esperar los afiliados? Existen responsabilidades, por ejemplo, en el no haber hecho los estudios actuariales a tiempo, en haber desconocido las deudas, en haber desangrado el fondo de pensiones. ¿Eso puede devenir en informes que terminen en demandas o investigaciones penales en contra de exdirectivos del IES? Bueno, sí, a mi modo de ver sí, porque la situación en la que está ahorita la seguridad social, sobre todo pensiones y salud, es muy grave. Y hay decisiones clarísimas que se tomaron que fueron responsabilidad de ciertos directivos. Entonces, nos explicó el Contralor y lo conocemos. En primer lugar, serán informados, digamos, transparentados los informes, y esos informes pasan al área de responsabilidad, en donde la Contraloría determina cuáles son las responsabilidades que incluso pueden ir a la Fiscalía en el caso de que exista responsabilidad penal. Entonces sí, hay cosas muy graves que se han hecho, que conocemos, y que obviamente en el gobierno anterior no pasaba nada y estaba todo tapado con la anuencia de la Superintendencia de Bancos, y yo creo que sí se esperan responsabilidades. En esto de la veeduría, yo he recibido alguna información que obviamente no he podido comprobar porque ocurre en determinados momentos y no hay testigos. Y me refiero a lo siguiente. Muchos empleados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, médicos principalmente, son testigos de que cuando se inaugura un hospital nuevo, lo que hacen es traer aparatos, implementos, digamos, equipos de otros hospitales para aparentar que está totalmente equipado el hospital nuevo, pero en realidad no ocurre. O sea, se termina la inauguración y todos estos equipos vuelven a donde pertenecen. ¿Es posible indagar en ese sentido para ver qué tan equipados están los hospitales nuevos, por ejemplo? Sí, claro que sí, porque precisamente esa es una de las prioridades de la Contraloría en este momento. Los 21 exámenes de infraestructura hospitalaria, equipos y medicamentos va a revisar la adquisición de medicamentos, fármacos, va a revisar la construcción, fiscalización, equipamiento inmobiliario de los hospitales y centros médicos de Ceibos, Machala, Cuenca, Quito Sur, San Francisco, La Mariscal, Ancón, Tena, Babahoyo, Loja, Ibarra, Latamendi, Teodoro Maldonado Carbo, Sur Valdivia, Riobamba y El Ángel. Y esos rumores que usted ha escuchado, yo también los escuché, y por lo tanto esto va a ser un baño de verdad. Va a ser un baño de verdad porque la Contraloría con su equipo, porque además creo que son como 100 auditores que están a la par, a la vez trabajando, entonces nos van a poder transparentar esta información que usted sabe que cuando el río suena piedras trae. Y se oía mucho eso. Y son bastantísimas. Y otro tema, Janet, por ejemplo, los equipos médicos, equipos extremadamente costosos que fueron adquiridos y que no funcionan y que están tapados porque no hay el expertise para manejarlos o porque no se ha hecho mantenimiento, etcétera. Hay una serie de rumores en el tema hospitalario que va a ser transparentado y va a ser muy importante para el país. Por último, una visión general. Con todo esto, ¿es posible rescatar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Claro que sí, claro que sí. Hay medidas que se tomaron en el gobierno anterior que fueron muy graves,
y por lo tanto esta transparencia va a ayudar a poder tomar las decisiones a futuro. Pero sí es urgente que se tomen esas decisiones porque sobre todo la sostenibilidad de los fondos ha sido afectada. Entonces hay que hacer este análisis para ver urgentemente cuáles son las medidas a tomar, además de las de mediano plazo, pero por supuesto que sí hay cómo rescatar a la Seguridad Social. Claro que el daño está hecho y por eso hay que ver quiénes son las personas responsables. Me quedo con ese mensaje de que sí se va a poder rescatar al instituto, que es lo que esperan todos los afiliados. Gracias, Carmen, por estar esta mañana con nosotros. Es tiempo